el que ya le llamaron que se fuera a estudiar fue Arturo Salinas, el bajista, y ahí invitamos a Jorge Ansaldúa, mi hermano, a sustituir a Arturo en el bajo. Y ahí entró Jorge, que pues mucho más chavito que nosotros. Yo le llevo 3 años a Jorge. Pues, era un niño con muy buena estatura, entonces pues eh, no tenía problema de andar con nosotros. Y ya había eh, ya llevaba algún tiempo tocando el bajo. Y déjame te cuento un poquito del tema de mis hermanos, cómo fue que agarraron uno la batería y otro el bajo. Cuando yo empecé a tocar la guitarra y empecé pues a hacer pues mucho alboroto con que si la guitarra eléctrica y que los Beatles y todo esto, pues a ellos pues le llamaba la atención. Son 2 de mis hermanos menores que yo. Y a Luis, por alguna razón, siempre le llamó la atención la batería. Y él se armó una batería con puras latas y cubetas y sartenes, pero como que traía el don de tocar la batería, el cuate, ¿no? Y con lo que tuviera, a lo que fuera, le pegaba y sonaba. Y Jorge dijo, pues Martín ya trae la guitarra, Luis quiere tocar la batería, pues yo qué toco, ¿no? Y dijo, pues lo único que me queda pues, es agarrar el bajo. Y se puso a estudiar el bajo. Me refiero a estudiar a que buscó quién le prestara un bajo y a ponerse a entenderlo, ¿no? Y no es porque sean mis hermanitos, pero la verdad es que son unos musicazos y unos super ejecutores de su instrumento cada uno. Entonces, vuelvo a la historia de Niña Violeta y ya con Jorge ahí adentro, pues, pues para mí era así como que qué padre tener a mi hermanito aquí, porque pues ya, no sé, no sé por qué, pero por alguna razón extraña, cuando tocas con alguien de tu familia, vibras diferente. Es, hay algo que se comunica sin tener que hablar, sin tener que... Hay algo que telepáticamente se comparte y eso es pues, para un músico es maravilloso, ¿no? Entonces, ya con esta versión de Niña Violeta, con Jorge en el bajo, Juventino en la batería, Jimmy en el teclado, Andrés en la voz y guitarra, y yo en la guitarra, ahora sí, armamos 9 canciones para irnos a meter al estudio de grabación. En aquella ocasión, quien financió esa grabación, pues fue el papá de Juventino Guerra. Entramos a Estudios Cadena, ¿te acuerdas? Estaban allá por el obispado. Por el obispado, sí. Un súper estudio de grabación, o sea, tenía 2 estudios de grabación totalmente equipados, un edificio diseñado para eso, ¿no? Y ahí quien nos grabó fue Abelardo Rivera. Abelardo Rivera, que hoy en día pues, es un ingeniero de grabación súper famoso con un sinnúmero de Grammys ganados a través de los últimos años, ¿no? Entonces, él estaba trabajando en Estudios Cadena y a él le encargaron que nos grabara. Hicimos muy, muy buena amistad con Abelardo y es un cuate que es, bueno, pues hoy en día es un experto, pero desde aquel entonces, estamos hablando de 1987, ya tenía muy bien definido
cómo producir un disco, cómo hacer que la banda sonara. Y creo que hizo muy buen trabajo con esa grabación que se llama Mundo de Cartón, que trae 9 canciones y que estamos tocando ahí esta última versión de Niña Violeta. Y fue lo que utilizamos entonces para estarnos promocionando en la radio. Ahí nos ayudó bastante Adrián Peña. Ricky Toraya, ni se diga, también nos hizo un súper empujón. Nos tocaba bastante ahí en la radio. Y con eso empezamos a salirnos de Monterrey y a buscar oportunidades de tocar en otras partes, ¿no? Y empezamos a salir. Y ahí nos ayudó mucho el haber hecho liga de amistad con las otras bandas de Monterrey. Tocábamos en varias ocasiones, tocamos con Crazy Lazy, por ejemplo. Y ahí estaban los hermanos Benítez, los hermanos Villarreal, Rulo y Happy, Toño y Jabo, y Chester en la voz. Y ellos nos dieron la oportunidad de conocer a los de Botellita de Jerez una vez que fueron a Monterrey. Ellos les abrieron un concierto a Botellita de Jerez y por ahí nos metimos, porque todos nos prestábamos todo, y me refiero a los instrumentos y los amplificadores, no, nada más, no todo, los instrumentos y el equipo, entre todos nos ayudábamos porque pues no todos teníamos suficiente, ¿no? Claro. Y de esa manera llegamos a conocer al trío de Botellita de Jerez, a su manager que era Manrique Moeno, y nos invitaron a irnos con ellos a tocar a Tampico. Botellita de Jerez, Crazy Lazy y nosotros. Y fue como empezamos a salirnos de agarrar carretera y a la aventura, ¿no? Y fue muy padre, fue muy padre porque después de ahí, de esa ocasión, Manrique Moeno nos invitó a tocar en México, y allá nos metió a tocar a Rocotitlán y algunos otros lugares ahí en la Ciudad de México, como el Bar 9, y nos llevó a Tepeji del Río. Había otra discoteca por allá en el Estado de México, en la arena de Tlanepantla también, en el Estado de México, y ahí tocamos con Kenny Los Eléctricos, con Ninot, con Ritmo Peligroso, y ya te empezabas a codear con un montón de gente que ya llevaba mucho tiempo tocando y que ya traía otra filosofía de las cosas, ¿no? Claro. Esta tocada de Tampico que estaban con Crazy Lazy y Botellita, ¿en qué año fue, Martín? 87, verano del 87. Y de ahí ya surgió la invitación a ir al DF con Botellita y todos estos eventos que acabas de decir. Así es. De ahí nos brincamos para allá. Ok. Anteriormente a esta salida a Tampico, ¿habían alternado con grupos ya más destacados, o sea, fuera de los locales? ¿Algún grupo de renombre? No únicamente con los locales, con Raxé, con Midas Touch, con Crazy Lazy varias veces, que eran pues, un poco mayores que nosotros y ya nos llevaban mucha ventaja, entonces pues nos daban chance de meternos ahí con ellos a tocar. Oye, Martín, ¿y no sentías tú que, por ejemplo, el sonido de Crazy Lazy y de Raxé, mencionaste, Sí. era muy diferente al de Niña Violeta? O sea, o no había mayor diferencia. O sea, me refiero sí, al totalmente. distorsión y... Totalmente.
O sea, yo me quería ir a tocar con Crazy Lazy, con Raxé, porque yo quería tocar con la guitarra distorsionada. Y en Niña Violeta, pues, era guitarra limpia y tenía oportunidad de meterle el distorsionador en los solos de las guitarras nada más. Entonces, sí había bastante diferencia de los power chords de Crazy Lazy, de Raxé, de Midas Touch, a nuestros acordes un poquito más elaborados, pues sí había bastante diferencia. Pero había muy buena camaradería, ¿no? Entonces Claro, nos daban chance de como quiera andar con ellos en esos trotes. claro. Y después de este 87, que fue la salida a Tampico y luego al DF, hicieron nuevas relaciones con gente del DF. Me imagino Sí, que se relacionaron con más músicos, ahí gente del medio. sí, mantuvimos ahí contacto con algunos de ellos, volvimos a Monterrey, seguimos tocando, pero volvió a cambiar la agrupación de Niña Violeta. Ahora en esta ocasión fue Jimmy Collier, el tecladista, el que dijo yo ya me tengo que ir para seguir con mis estudios universitarios, y nos quedamos únicamente 4, o sea, Andrés, Juventino en la batería, Jorge en el bajo y yo en la guitarra. Y así seguimos haciendo algunas tocadas localmente en Monterrey, pero empezamos a evolucionar un poquito con respecto a la música que queríamos tocar, ¿no? Y empezamos a desarrollar otro tipo de ritmos, otro tipo eh, eh, versiones de las canciones, y necesitábamos un poquito más de atención hacia eso. Ya todos estábamos como que en el tema de que nos íbamos a dedicar a la música, nada más. Entonces, pues ya no había con que me tengo que ir a la escuela o tengo compromiso con esto, con el otro. Tu compromiso es el grupo y le tienes que poner todo tu esfuerzo a esto, ¿no? Entonces, por ahí, en ese momento, Juventino Guerra dijo, ¿sabes qué? Yo también se me hace que tengo otra cosa que hacer por ahí y se me hace que no le voy a seguir. Y se abrió la puerta para invitar a Luis, mi hermano, en la batería.